comenzamos. Bueno, pues igual, a ver si me acuerdo, pero me presento. Yo soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Estoy muy agradecido y pues también de estar nuevamente aquí con mi colega, el psicólogo Israel Galicia. Si gustas presentarte, colega. Claro que sí, colega, con gusto. Igualmente, qué bueno que estemos aquí nuevamente después de un rato, ¿no? De como mes y medio, más o menos, calculo. Pues soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y estamos aquí para un podcast más de perspectivas psicológicas y en este caso, en este podcast con la temática que ahorita es la que se está manejando, ¿no? Por los días, por las fechas, que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad, con las creencias que tenemos, ¿no, colega? Pues entonces vamos a comenzar y no sé si tengas a lo mejor ahí alguna temática con la que Sí, quieras que empecemos. primero que nada, pues agradecerte y también agradecerle por ahí a los televidentes. Le mando un saludo especial el día de hoy, pues a mi novia que está por ahí viéndonos. Ah, Y de igual manera, pues hablando de espiritualidad, ¿verdad? Y de religiosidad. Creo que también el amor sería un tema de religiosidad o de espiritualidad en algún momento dado, ¿no? sí, eso Entonces, sí. pues voy a comenzar, si me lo permites, para comenzar con esto, con la cuestión de cómo le explicaríamos a un niño, ¿no? Porque igual a lo mejor ya nos metemos a detalles, a conceptos y demás, pero ¿cómo le explicarías a un niño la espiritualidad, ¿no? Principalmente, bueno, ahorita la espiritualidad, después la religiosidad, pero si me permites, vamos a ver cómo el DeepSeek le explicaría, ¿no? A la, al niño la espiritualidad. Pero Y nos a ver, dice, primero ajá, platícame qué es ¿qué DeepSeek. es DeepSeek? Bueno, es una inteligencia artificial china, ahora que los chinos están Ah, acaparando, pues definitivamente yo es a la que le tengo ahorita más confianza. He sabido, mi novia utiliza mucho ChatGPT y he sabido de personas que ya están utilizando la de Twitter, ¿no? Pero a final de cuentas a mí Twitter ya no me da confianza y pues ya mejor hasta borré la aplicación, ¿no? Pero en mi caso yo le voy a DeepSeek, ¿no? ok. Y es por eso que le pregunto a ella y le puedes también decir que no estás muy contento con la respuesta y la regeneras, o sea, es decir, le dices, explícame un poco mejor, ¿no? Lo que estás haciendo. Y nos dijo acerca de la espiritualidad, cómo explicársela a un niño. Nos dice que es como sentir un calor lindo en el corazón cuando ayudas a alguien, cuando ves un arco iris o cuando abrazas a tu mascota. Es eso que te hace preguntarte cosas como ¿por qué estamos aquí? O ¿qué hace feliz a mi corazón? No es algo que puedas tocar como un juguete, pero sí sentir como el amor o la paz. Algunas personas lo conectan con la naturaleza, con Dios, con el universo o simplemente con ser buenos y agradecidos. Por ejemplo, cuando cierras los ojos y respiras profundo para calmarte, eso es parte de tu espíritu. Cuando le das las gracias al sol por un día lindo, estás siendo espiritual. Cuando piensas en cómo hacer feliz a otros, tu corazón grande está creciendo. Todos tenemos eso dentro y cada uno lo siente a su manera. Lo importante es que te haga sentir amor, alegría y paz. Y menciona pues algunas cosas como para adaptarlo, ¿no? A las personas que dan, por ejemplo, que les dan a los niños a lo mejor un poco de religiosidad o que se acercan a ellos de esta manera de espiritual. Nos dice algunos tips para que lo adaptes a los niños, ¿no? Dice por ahí Ok. que si el niño es religioso, puedes mencionar a Dios o a un ser superior como ejemplos de su fe, usar metáforas. Tu espíritu es como una lucecita dentro de ti que brilla cuando haces cosas buenas. O relacionarlo con acciones concretas como meditar, cantar, ayudar, admirar las estrellas, etcétera, ¿no? Eso, pues, no sé si cómo lo veas, si crees que le haga falta algo por ahí que le podríamos decir a los niños en cuanto a espiritualidad específicamente, colega. Sí, bueno, digamos que hay muchas cosas que podríamos añadir de acuerdo al contexto del niño o de la niña, ¿no? De su edad, de la situación que esté pasando, ¿no? A lo mejor si se lo estamos explicando como una plática normal, pues quedaría.
y ya irán haciendo sus preguntas y con respecto a esas preguntas poder nosotros ir contestando, ¿no? A lo mejor enfocándonos al amor principalmente, ¿no? Ahorita al principio comentabas esa parte, ¿no? Que también entraría el amor. Definitivamente es la base de todo esto, ¿no? De espiritualidad, religión, creencia, el amor. Ajá, y yo creo que aquí lo que podemos a lo mejor añadir, no sé si para un niño, un adolescente, un adulto, son las tres formas de amor que hay, ¿no, colega? La primera es la que recibimos cuando nacemos o incluso desde que nos vamos formando en el vientre materno, el amor que nos pueda expresar o que nos pueda hacer sentir la madre, ajá, y el padre, ¿por qué no? Ajá, también, aunque se está dentro del vientre materno, también el padre puede hablarle al hijo, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, la primer forma de amor que en este caso recibe un ser humano y queda otro ser humano, ¿no? En este caso la madre, el padre, el hermano, la tía, el abuelo, la abuela, ¿no? A ese nuevo miembro de la familia que se está formando y que va a llegar. Cuando se nace, pues obviamente eso de alguna forma se expresa de forma más directa, ¿no? Ya está el bebé aquí, ya no es algo que esté adentro del vientre y no lo estemos imaginando, o a lo mucho verlo ahí en una resonancia magnética, en un ultrasonido, ¿no? Sino ya está aquí. Entonces, la primer forma de amor, ajá, la que se le da a un ser humano, ajá, y al mismo tiempo la que recibe ese ser humano, este bebé. Conforme ese bebé va creciendo, se va formando, va creciendo un niño o una niña, va a aprender a regresar ese amor que recibe. Ajá, y esa sería la segunda forma del amor. Ajá. Ahorita lo explico porque estoy hablando de esta parte. Me voy a ir, como saben, y quienes han hecho favor de ver nuestros antiguos podcasts o los anteriores, antiguos sería como muy lejano, ¿no? No es tanto. Pero eh, el asunto es que me voy a enfocar nuevamente a lo que es el psicoanálisis, pero quería dejar clara esta parte. El primer amor es el que recibimos, ¿no? Cuando nos estamos formando en el vientre, cuando nacemos. El segundo es el que nosotros aprendemos a devolver a esas personas que nos han dado amor. Ajá. A lo mejor podemos también añadir educación, atención, cariño, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso nos enfocamos al amor. Y la tercera forma de amor, ajá, que sería la que uno empieza a tener hacia uno mismo. Entonces ahí están las tres, la que recibimos, el amor que recibimos, el amor que damos y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Pero entre estas tres formas de amor, ajá, también está la que podríamos tenerle a un ser supremo, ¿no? Que es donde entra el aspecto de la espiritualidad, la religión y las creencias. En el caso del psicoanálisis se menciona mucho lo que es el objeto A, ajá, es decir, ese primer objeto de amor y amado del que se recibe, que vendría siendo la madre. Conforme vamos creciendo, ese tipo de amor lo vamos a desplazar a otras figuras, a otras personas, a otros sujetos, incluyendo a seres divinos, ajá, y aquí entra la parte del psicoanálisis el psicoanálisis freudiano, vamos a decirlo así, lo creó una persona, Sigmund Freud, eh, ateo, ajá. Él no tenía la creencia religiosa, ni cristiana, ni católica, ¿no? Entonces, él nos comentaba que, digamos, si nos vamos al aspecto de Dios, que sería la figura suprema de alguna religión, de alguna creencia, o incluso de espiritualidad, cuando no entramos en el terreno del... Hay que entender que la espiritualidad la vamos a entender desde el aspecto humano, meramente humano, sin meter creencias religiosas, y el otro aspecto, ¿no? La espiritualidad que ya asociamos a situaciones que tengan que ver con creencias religiosas y con Dios. En este caso, el psicoanálisis nos mencionaba que con respecto al Dios o incluso a los dioses, porque hay que entender que el psicoanálisis también mucho de su fundamento es filosófico y parte de la filosofía, la gran parte de la filosofía viene de la filosofía griega, donde se manejan muchos dioses, no uno. Ajá, entonces, mencionaba que los dioses cumplen de alguna forma una triple función, una triple finalidad.
¿Cuál serían estas triple finalidad? Ajá. Deben exorcizar los terrores de la naturaleza, es decir, de alguna forma, es una forma de contrarrestar las situaciones naturales, ajá, del entorno, que pueden ser muy difíciles hacia el ser humano, ¿no? Llámese a lo mejor incluso una situación de un terremoto, una erupción de un volcán, una tormenta, no sé, ajá. Deben reconciliar a los hombres con la crueldad del destino, ajá, es decir, cuando nos sentimos desamparados o que estamos o tenemos las situaciones adversas o en contra, ¿no? Entonces recurrimos a una deidad o a varias deidades, dependiendo de las creencias, ¿no? Y particularmente tal como se muestra en la muerte, ajá, y deben compensarlos por los padecimientos y privaciones que una vida civilizada en común ha impuesto sobre ellos. Esta parte es interesante porque de alguna forma nos enseña o nos refuerza cómo desde el aspecto psicoanalítico no era una situación de análisis o psicología individual, sino social. Ajá. Y la creencia, la religión, la espiritualidad, colega, tienen que ver mucho con la parte colectiva, con la parte social, ¿no? Entonces, obviamente lo llevamos al terreno individual, ¿no? Cuando una persona suele pedirle algo a su deidad, a Dios, de acuerdo a su creencia, ¿no? Ayúdame con esto, o quisiera que me aportaras esto otro, o quisiera que me evitaras esto, ajá, que un sufrimiento, algo por el estilo, ¿no, colega? Entonces, yo partiría con esa parte, ajá, con esta situación de cómo se ve desde el aspecto psicoanalítico, y posteriormente me iré yendo a, digamos, a otra figura que también fue considerada en su momento como psicoanalista, pero se fue apartando, ¿no? Como una psicología analítica, como independiente o separada de lo que es el psicoanálisis clásico u ortodoxo, colega. Y que todos los psicoanalistas por ahí ya saben que probablemente sea Carl Jung, ¿no? Y su espiritualidad, Sí, ¿no? Ok, sí, sí, sí. pues, y muy interesante, ¿no? Ese análisis que puedes hacer, porque al final de cuentas, la verdad es que hoy en día suena mucho, ¿eh? Carl Jung, la verdad es que está como que en época, o sea, parece que está de moda, porque al final Sí. de cuentas habla mucho de las cosas actuales que se hablan de espiritualidad. Pero bueno, ya daremos paso a eso. Si me lo permites, igual por aquí ahora menciono cómo le hablaríamos a un niño acerca de religión, Ah, ¿no? ¿Qué le diríamos? Entonces, pues la religión es como un camino que ayuda a las personas a entender el mundo y a ser buenos con los demás. Es como tener un grupo de amigos o una familia que cree en algo especial como Dios, los dioses o ideas importantes sobre la vida. Algunas religiones tienen historias bonitas, canciones, fiestas y lugares especiales como iglesias, templos o mezquitas, donde la gente se reúne para compartir, aprender y sentirse en paz. También enseñan valores como ser amable, ayudar a los demás y cuidar a la naturaleza. Hay muchas religiones diferentes y cada una tiene sus propias tradiciones, como los cuentos que te gustan, pero en la vida real. Lo más importante es que todas buscan que las personas vivan con amor y respeto. Aquí menciona que si el niño hace más preguntas, como por ejemplo, Dios, ¿dónde está Dios? Algunos ujú. creen que está en todas partes, como el viento, que no vemos, pero sentimos. ¿Por qué hay varias religiones, no? Porque las personas piensan de formas distintas, como cuando a unos les gusta el fútbol y a otros el ballet, pero a todos juegan algo bonito, ¿no? Y menciona aquí alguna clave, que sería usar comparaciones con cosas que el niño conozca, como la familia, cuentos, juegos, evitar conceptos abstractos, ¿no? La idea es transmitir que la religión trata sobre bondad y comunidad y preguntas grandes de la vida, ¿no? Sin entrar en debates complicados, porque ciertamente no hay hasta por ahí pasajes hoy en día todos los que vemos series de religión o demás, pues vemos a los grandes conocedores de la religión debatir, ¿no? Y debaten cosas complejas, ¿no? Sí. No se ponen a debatir cosas que un niño entienda, ¿no? Entonces, por eso es bueno mencionarles cuando platicas con un niño, pues necesitas utilizar lenguaje de niño, ¿no? Pero bueno, más allá de esto de la religión, colega, Sí. me gustaría añadir algo, si me lo permites.
porque creo que esto es ya también da pie a nuestra ciencia, ¿no? Que es la psicología, y a temas también muy sociables, ¿no? Sociabilizables. Le pregunté también a DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, le pregunté que si no existieran la religión ni la espiritualidad en el mundo, pues qué otras cosas ocuparían ese lugar, ¿no? Porque a final de cuentas el ser humano por naturaleza pues tendría que creer en algo, ¿no? Algo que tratara de explicarle las cosas que vive a diario, ¿no? Las cosas que le pasan. Sí, Entonces nos menciona que es probable que otros sistemas o dinámicas ocuparían su lugar para responder a estas necesidades humanas fundamentales, que estas tradiciones han abordado históricamente, como el sentido de la vida, la moralidad, la comunidad, el consuelo ante el sufrimiento, y menciona aquí algunas posibilidades, ¿no? Filosofías seculares y éticas, sistemas como el humanismo secular, el estoicismo moderno o el existencialismo podrían ser más prominentes, ofreciendo marcos para encontrar el propósito y guía moral sin apelar a lo divino, ¿no? Sería meramente explicativo, porque a final de cuentas sí, el existencialismo eso hace, ¿no? Explicar el lugar del ser humano, ¿no? Como un centro del universo, por ejemplo. Yo le agregaría a lo mejor la fenomenología, ¿no? Que también hace eso, explicar como las cosas que pasan, a veces sin ni siquiera darle algún sentido, solamente por el hecho de tener o de que las ve como un fenómeno que ocurre, ¿no? sí, Está la ética basada en la razón, la ciencia, como el utilitarismo o incluso ideologías políticas como el comunismo, ¿no? En su versión más secular, que siendo bien sinceros, y a lo mejor tú que te veo que eres un poquito más religioso que yo, en ese aspecto sí, pareciera que la historia o la espiritualidad que irradia Jesús en su creencia católica, pues parece un comunismo, ¿no? Parece el inicio como de un comunismo en donde primero los pobres, ¿no? O sea, a final de cuentas esto hoy en día lo escuchamos muy seguido, ¿no? Pero a final de sí. cuentas ya lo decía Dios o Jesús en esa transición, ¿no? Ahora que estamos en estas épocas. Y si me lo permites, ya para cerrar esto, está también la ciencia y el racionalismo como guía. La ciencia no solo explicaría el mundo natural, sino que también podría extenderse a cuestiones existenciales, como por ejemplo el cosmismo o teoría sobre el significado de un universo físico. Sin embargo, la ciencia no suele dar consuelo emocional, por lo que podrían surgir rituales seculares como ceremonias civiles o celebraciones de la naturaleza para llenar ese espacio. El arte y la cultura como sustitutos, ¿no? El arte, la literatura y la música podrían convertirse en vehículos principales para explorar preguntas profundas, similar a cómo algunas personas hoy encuentran trascendencia en la creatividad. Movimientos como el romanticismo o el transhumanismo, que busca la trascendencia mediante la tecnología, podrían ser más influyentes. Y por aquí tenemos también las comunidades basadas en identidades no religiosas, grupos unidos por ideologías, causas sociales como el ecologismo, activismos, o incluso menciona aquí, ¿no? Fandoms como comunidades de seguidores de sagas, ¿no? Ya se habla por ahí de la religión de Goku, ¿no? Entonces podrían ser una de las tendencias, podrían ofrecer el sentido de pertenencia que dan a las religiones. También el deporte, tú sabes que hay un fanatismo muy fuerte por el deporte. Sí, El ejemplo, las hinchadas de fútbol o el nacionalismo podrían volverse más intensos como religiones sustitutas. La psicología y el bienestar emocional, me llamó la atención esta. Terapias prácticas como el mindfulness secular o el desarrollo personal reemplazarían técnicas espirituales como la meditación religiosa, la búsqueda de la felicidad. Sería un fin en sí mismo, como ya ocurre en sociedades secularizadas. Y pues una tendencia muy actual, colega, también podría ser la tecnología y la virtualidad, ¿no? En un mundo hipertecnológico, la gente podría buscar trascendencia en realidades virtuales, inteligencias artificiales o incluso en la idea de una singularidad tecnológica como propone el transhumanismo. Y nada más cuatro cosas que menciona. ¿Qué se perdería, no? Porque pues, estamos hablando de qué habría en lugar de la religiosidad o de la espiritualidad. sí, ¿Qué se perdería? Se perderían rituales colectivos que dan cohesión social, ¿no? Narrativas universales sobre el bien y el mal, o la vida después de la muerte. También se podría perder la conexión emocional que proporciona la fe en lo intangible, ¿no?
O sea, es decir, Sí. esta parte espiritual. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega, al respecto, ya que pues sí, se abre por ahí un camino, ¿no? Acerca de en qué creería el ser humano si no hubiera espiritualidad o religiosidad, ¿no? Sí, bueno, mira, siempre ha sido el debate, ¿no? En muchos aspectos, cuando hablamos de religión, de creencias, de Dios o de dioses, ¿no? Porque hay que entender que en algunas partes del mundo todavía hay esta situación de los dioses, ¿no? Fíjate que Sigmund Freud hablaba mucho sobre la temática de la forma de funcionar del ser humano, pero en esos clanes, ¿no? El aspecto antropológico, irnos muy atrás, cuando menciona lo de tótem y tabú, ajá, en este artículo de Sigmund Freud en Tótem y Tabú, menciona esta parte principalmente, ¿no? Cuando hablamos de los tótems, ¿qué serían los tótems? Esas figuras, a las que se les atribuye características sobrenaturales, sobrehumanas, y que están por encima de cualquier individuo, ajá. Ese sería un tótem. Habla desde los tótems animales, donde podría ser un cocodrilo, una vaca o algún animal por ahí, dependiendo de la región y de las creencias y de cómo se fue desarrollando ese clan o esa tribu. Ajá. Pero aquí lo importante era cómo en algunas tribus, cuando se empieza a formar esta parte de que el ser humano genera esa necesidad de estar como en sociedades, aunque sean pequeñas como los clanes o las tribus, tenían esa necesidad de alguien más que fuera su guía, que fuera su líder, que fuera quien les diera las indicaciones, pero ese alguien más, al mismo de ser un guía, se convertía en una figura, a veces, eh, estricta, ¿no? Que sometía a esa tribu o a ese clan. Entonces, desde ahí viene toda esta parte. ¿Por qué lo comento? Cuando hablamos de Dios, hay personas que ven en Dios una persona, totalmente llena de amor, ajá, un ser, ajá, ni siquiera una persona, un ser infinito, un ser supremo, un ser omnipotente que está lleno de amor y que da amor, ajá. Otras personas lo han concebido, y esto tiene mucho que ver con las religiones, como un ser que es castigador también, ¿sí? Que si no cumples eh, sus mandamientos, si no cumples lo que dictó o lo que uno cree que debemos de hacer respecto a lo que Dios designa o manda, entonces vamos a tener castigo y vamos a sufrir, ¿no? Entonces, todo eso es bien interesante, colega, porque las personas que creemos en Dios, primero hay que definir esa parte, ¿no? ¿Qué Dios, en qué Dios creemos? En el Dios lleno de bondad y de amor, que no castiga, ajá, que no te impone situaciones de sufrimiento o de culpa o de remordimiento a manera de que tú aprendas a partir del dolor y del sufrimiento, sino de un Dios que te da libre albedrío, ajá. Y ahorita en estas épocas es bien interesante la figura de Cristo, ajá, de Jesús, porque muchas personas creen que ni siquiera existió, ¿no? Cuando científicamente hablando, entendiendo que la ciencia es la primera que ha de alguna forma rechazado la figura de Dios como algo verdadero, como algo existente, sino más que en nuestro pensamiento y en nuestra necesidad de creer en algo más, ajá. Pero la ciencia ha comprobado que Jesús existió, ajá, eso no hay duda, ¿no? Ya si fue hijo de Dios o no, ya es otro asunto, pero de que existió, existió, ajá, y que fue un gran líder, ajá, el más grande líder, y eso nadie lo puede negar, estamos hablando de él después de más de 2000 años, ¿no, colega? Entonces, esa parte es bien interesante, ¿sí? Cómo hay gente que lo puede negar, hay gente que lo puede aceptar, hay gente que lo idolatra, hay gente que se guía por sus enseñanzas o por lo que creemos que son sus enseñanzas, porque aquí también entramos a un terreno bien complicado, ¿no, colega? En el que ahí está la Biblia, lo que dice, los versículos, todo lo que venga ahí en la Biblia, pues la manera de interpretarlo ya es de cada quien, ¿no? Hay quien lo interprete incluso a su favor, a su conveniencia para manipular masas, ¿no, colega? Entonces, se vuelve bien interesante toda esta cuestión de la religión, de las creencias, de la espiritualidad, pero me voy a enfocar ahorita en este aspecto, un poquito más en lo que es la espiritualidad, ajá. ¿Por qué?
porque no nada más es la cuestión, fíjate que ahorita te adelantaste un poquito con respecto a este Jung, ¿no? Que veía la espiritualidad como parte muy importante de la psique humana, ¿no? De la mente humana, ¿no? Él no podría concebir que una persona fuera completa si no tomábamos en cuenta la espiritualidad, e incluso en la terapia, ¿no, colega? Cuando eliminamos esa parte de la espiritualidad o de las creencias del paciente, pues estamos eliminando gran parte de su forma de ser, de su personalidad, porque pues una cosa es que el tratante o el terapeuta no crea o no tenga a lo mejor esas ideas religiosas, y otra cosa que las quiera apartar de un proceso psicoterapéutico de un paciente que sí tiene esas creencias, ¿no? Entendiendo que lo fundamental de la psicoterapia es partir de las herramientas que tiene el paciente, no de lo que uno le pueda proporcionar. Lo que uno le pueda proporcionar se va dando con el tiempo y durante el proceso terapéutico, pero nuestro punto de partida es lo que tiene el paciente como herramientas, ¿no? Entonces, algo que muchas veces tiene el paciente como una de sus herramientas más poderosas para salir adelante, precisamente son sus creencias religiosas y su espiritualidad. Entonces, entendiendo esto, pues logramos entender por qué Jung no nada más veía el aspecto de la espiritualidad en el sentido de la religión o de las creencias, ¿no? Sino en el proceso psicoterapéutico en el cual un individuo podía salir adelante y superar situaciones, ¿no? La espiritualidad era un área o algo muy importante o esencial de lo que llamamos en algún momento el alma, ¿no? Entendiendo ahora al alma como esa parte del ser humano que puede tener que ver con la mente, con el pensamiento, con los sentimientos, con las emociones, y pues sus expresiones de esta, ¿no? Que serían las reacciones emocionales, conductuales y comportamentales del ser humano, colega. Así es muy interesante. También, igual, si me lo permites, vamos a meter un poco acerca de la historia de la espiritualidad, que como tal, pues también podría verse como historia de la religión, historia de la espiritualidad. Se me hicieron muy similares, se me hizo más explicativa la de la espiritualidad, ya que menciona muchas cosas de la religiosidad. Entonces, si me lo permites, la historia de la espiritualidad en México y en el mundo es un viaje fascinante que refleja la búsqueda humana de significado, conexión con lo divino y armonía con el universo. En la época actual, la espiritualidad ha cobrado mayor relevancia ante crisis existenciales, globalización y el auge de movimientos alternativos. La historia de la espiritualidad en el mundo, la espiritualidad ha evolucionado desde las primeras manifestaciones chamánicas hasta las corrientes modernas de autoconocimiento. La espiritualidad antigua en la prehistoria hasta el 3000 a.C. sería el chamanismo y animismo, conexión con la naturaleza y los espíritus, ejemplos, pinturas rupestres, rituales de caza, meditación y yoga, primeras prácticas en India, Vedas, Upanishads, misterios egipcios y griegos, iniciaciones espirituales, por ejemplo, el culto a Isis, el Euisis, la espiritualidad clásica del 3000 a.C. al 1500 después de Cristo, está el budismo, siglo V a.C., enseñanzas de Siddhartha, Gautama, sobre el desapego y la iluminación, está el taoísmo en China, de Lao Tse, y el equilibrio del yin-yang, está el misticismo judío, Kabbalah, búsqueda de la unión con Dios, está el sufismo en el Islam, la espiritualidad basada en el amor divino, Rumi, IBN, Arabi, está la espiritualidad moderna en el 1500 hasta el siglo XX, misticismo cristiano, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, movimientos esotéricos, Rosacruces, Teosofía, por aquí está la influencia oriental en el occidente, meditación zen, el Hare Krishna en los años 60 y 70, la espiritualidad contemporánea en el siglo XXI, el New Age, la mezcla de creencias, astrología, Reiki, cristales, el mindfulness y secularización, meditación sin religión, el Jon Kabat-Zinn, ecoespiritualidad también, la reconexión con la tierra, rituales ambientalistas, y la historia de la espiritualidad en México
tiene una espiritualidad única, marcada por el sincretismo entre lo indígena y lo colonial y lo moderno. En la espiritualidad prehispánica, la cosmovisión mesoamericana, está la dualidad de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, los ciclos cósmicos, el chamanismo y el curanderismo, el uso de plantas sagradas, el peyote, hongos alucinógenos. También están los calendarios rituales, el templo sagrado, el Tonalpowali, espiritualidad colonial, 1521 al 1821, el sincretismo religioso, la Virgen de Guadalupe, como Tonantzin, misticismo criollo, Sor Juana Inés de la Cruz y la búsqueda del conocimiento divino, además de la resistencia espiritual, que estaría la persistencia de cultos clandestinos, nahualismo, espiritualidad moderna en los siglos XIX y XX, está el espiritismo, influencia de Allan Kardec, popular en el porfiriato, movimientos nacionalistas, la revalorización de lo indígena, mexicanidad, de Antonieta Rivas, Mercado, la influencia de la psicodelia, uso ritual de enteógenos, María Sabina en los años 60, espiritualidad actual en México, está el neochamanismo, turismo espiritual, temazcales, ceremonias con peyote, el culto a la Santa Muerte, espiritualidad marginal, pero en crecimiento, las fusiones New Age, como el yoga con temazcal, la meditación con cacao, crisis de las religiones tradicionales, aumento de creyentes no practicantes, la importancia de la espiritualidad en la época actual. Hoy la espiritualidad juega un papel clave, está la crisis existencial y salud mental, la ansiedad y depresión, la meditación y el mindfulness son herramientas terapéuticas. La búsqueda de sentido ante el vacío del consumismo, muchos recurren a filosofías orientales o prácticas ancestrales. También otro tema a tratar sería la globalización y diversidad espiritual, el diálogo interreligioso, pero coexistencia del budismo, el islam, el cristianismo y nuevas espiritualidades. Y pues al último también está la migración de prácticas, el yoga y el reiki se han globalizado, el activismo y la conciencia ecológica, la ecoespiritualidad, los rituales por la tierra, las ceremonias mayas por el agua, defensa de saberes ancestrales, la lucha de pueblos indígenas por proteger sus tradiciones y pues la tecnología y la espiritualidad digital, ¿no? Las apps de meditación, Headspace, Insight Timer, comunidades virtuales, serían las redes sociales para compartir experiencias místicas, ¿no? Por ahí no sé si quieras mencionar algo. Yo más adelante me voy a meter un poquito más de este tema, también por eso era necesario como mencionar varias corrientes de la Sí, espiritualidad, porque más adelante vamos a ver un poquito cómo está pasando ahora la espiritualidad con las redes sociales, cómo la están fomentando, ¿no? No creo que no estamos exentos a que las corrientes actuales pues nos hayan dado herramientas diferentes para promover, ¿no?, la espiritualidad, y entonces los religiosos están haciendo uso de eso. Y pues también el tema ético, ¿no? Cómo puede pasar el tema ético a afectar esta promoción, ¿no? Como el ecoturismo religioso, ¿no? Cómo vas a promover cosas que antes eran típicos de ciertas comunidades, pero ya lo veremos más adelante. No sé si quieras mencionar hasta aquí algo, colega, al respecto. sí, fíjate, sí, me gustaría comentar varias cosas incluso al respecto, ¿no? Pero vamos a Ujú. empezar por esta situación. Cuando hablamos de religiosidad, de espiritualidad, de creencias, algo que no podemos evitar es hablar de la ciencia, ¿no? Que ha procurado de alguna forma tratar de comprobar pues todo lo que tenga que ver con el ser humano y pues se ha topado con pared en algunas cuestiones, ¿no? Y algunas cuestiones principalmente que tengan que ver con esto precisamente, colega, la espiritualidad, las creencias religiosas, ¿no? Ahí la ciencia se topa con pared. ¿Por qué comento esto? Porque hay personas que, sin dudar que sean científicos y todo esto, niegan la religión y niegan las creencias, niegan la espiritualidad, por el simplemente el hecho, ¿no? De que no es observable y no es comprobable. Ajá.
por tanto, ¿no? Entonces, algo que no es observable, no es objeto de estudio y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, la ciencia también ha demostrado que se ha equivocado una y otra y otra y otra vez y se seguirá equivocando, ajá, es parte del ser humano, ¿no? Pero algo que sí se ha establecido aquí mucho es que la ciencia prácticamente impone teorías que no ha podido comprobar como ciertas, ajá, que es lo mismo que alega contra la religión y contra las creencias, ¿no? Y la espiritualidad, situaciones que no se pueden comprobar, que no son observables y por tanto no existen, o las mete ahí en una situación que llamamos, no sé si de buena o mala manera, yo creo dependiendo del contexto, pensamiento mágico religioso, ¿no, colega? Esa parte o ese concepto que se maneja, ¿no? Pensamiento mágico religioso. ¿Qué significa esto? Ajá. Cuando hablamos de pensamiento mágico, hablamos de una forma en la que una persona puede creer en algo que no existe, en algo que solo está en su imaginación, en su fantasía o en su mente. Ajá. Entonces, ya desde ahí se está desacreditando la creencia de una persona, ¿no? Que diga, no, pues yo creo en Dios, ¿no? Pues es pensamiento mágico. Ajá. Pero bueno, a esto le añaden la parte religiosa, ¿no? Pensamiento mágico religioso. ¿Por qué? Pues porque en automático consideran que todo lo que tenga que ver con religión o creencias religiosas es un pensamiento mágico, es decir, un pensamiento que solo está en la imaginación, en la fantasía y en la mente de ese ser humano. Ni siquiera entrando al aspecto colectivo, ¿no? Colega. Entonces, es bien interesante esto porque hay libros que hablan y debaten sobre esta constante lucha entre la religión y la ciencia o entre la ciencia y la religión, ¿no? Yo creo que el punto medio siempre ha sido y será la filosofía. Ajá. Cuando estamos desde el punto de vista filosófico, tanto podemos aceptar y entender la religión como la ciencia, ¿no? Nada más que la ciencia se ha empeñado en irse a ese aspecto de todo tiene que ser comprobable, todo tiene que ser cualitativo, ¿no? Cuantitativo más bien, ajá, que se pueda analizar, estudiar y ser objeto, de análisis, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es interesante con respecto a lo que tú mencionas, colega, porque sí, efectivamente, hay muchísimos tipos de religiones, de creencias en el mundo y pues todas esas, sería algo infinito, ¿no? Si nos pusiéramos a platicar de cada una de ellas, ¿no? Porque en cada de una de estas religiones o creencias también hay distintas vertientes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el catolicismo, pero dentro del catolicismo hay formas de llevar a cabo el catolicismo, ¿no? Son muchas situaciones, ¿no, colega? Pero mira, aquí me puedo a lo mejor basar un poquito en esta parte de que desde el aspecto de la psicología, incluyendo la psiquiatría, y ahorita digo por qué, occidental, es la que ha llevado a este punto, ¿no? Así como mecánico, comprobable, si no es observable, entonces no existe, ¿no? Prácticamente. En contraparte de la psicología y de las ciencias, a lo mejor incluso, o creencias orientales, ¿no? Que es lo que mencionabas precisamente. Ajá. Entonces, hay ahí una lucha que pues, creo yo va a ser interminable y ahorita no sería cuestión de meternos de lleno a esto porque pues igual y no termina este podcast nunca, ¿no? En esos debates. Pero aquí a lo que voy es esto. Sí es bien claro que la psicología, en ciertos aspectos, al igual que la psiquiatría, se han vuelto muy materialistas y muy mecánicas, ¿no? Como parte de esta modernidad que vivimos ahora, ajá, y que tiene que ver con esto que mencionas, colega, de la tecnología, las redes sociales, los aparatos electrónicos, ¿no? Todos estos dispositivos que nos ayudan a estar más conectados y más en contacto con mucha gente, pero al mismo tiempo más alejados de la gente que tenemos aquí al lado, ¿no? Algo muy extraño, pero que se está dando actualmente, ¿no? Entonces, algo que me gustaría mencionar aquí es esta parte de las tres revoluciones históricas en cuanto a la ciencia, ¿no? Y a lo mejor de ahí también cortamos un poquito, hay un poquito de tela que cortar, ¿no?
La primera fue la revolución copérnica, ¿no? Cuando se cayó esa creencia de que la Tierra y por ende el ser humano éramos el centro del universo. Ajá. Ya después con estos descubrimientos pues, vimos que la Tierra era pues un planeta más, ¿no? Y que no era el centro del universo. Ajá. La segunda fue la revolución que tiene que ver con la evolución, ¿no? De Darwin, ¿no? Esa teoría darwinista que acabó con el concepto de que el ser humano es un ser especial, independiente y todo esto, ¿no? Para quienes creen en este tipo de evolución o de ciencia, ¿no? Porque hay otras personas que no. Obviamente, la evolución de Darwin choca totalmente con las creencias religiosas, ¿no? Donde hay un Dios que es creador de todo, ajá, pero bueno, también esto de Darwin como que vino a hacer énfasis que el ser humano ni es el centro del universo, ni tampoco es el ser más especial, ¿no? En este sentido, sino que es un animal más de este planeta Tierra, pero tiene ese aspecto racional, ¿no? Bueno, y finalmente la revolución freudiana, que tiene que ver con que el ser humano no era ese ser consciente, que se da cuenta de todos sus pensamientos, de sus reacciones, sino que era un ser pues meramente inconsciente, ajá. Más que conscientes somos personas o seres inconscientes y que muchos de nuestras reacciones, de nuestros comportamientos, de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, se reduce a instintos básicos, ajá. Esas reacciones que podemos tener, ¿no? Básicas que hemos mencionado en otros podcasts, a lo mejor con lo que yo llamo las emociones básicas, ¿no, colega? Entonces, pues son cuestiones que tienen que ver con la religión, las creencias, la espiritualidad, porque de alguna forma todo en conjunto puede tener que ver en el desarrollo de la estructura de la personalidad de un individuo. Ajá. Y es por eso que no podemos dejar de lado las creencias religiosas o la espiritualidad de una persona y mucho menos nosotros a lo mejor en el proceso psicoterapéutico, colega. Y ahí nada más me gustaría aclarar el tema del tema inconsciente, como lo maneja el psicoanálisis, Sí, ¿no? Que es diferente tal claro. vez a la manera popular de cómo lo entiende la gente, que habla de inconsciente como alguien que se sale de las normas, ¿no? Y Ujú. hace cosas de una manera, eh, pues sin entender A lo las mejor hasta reglas, ¿no? No, absurda, ¿no? Digamos. sí. Sí, Y más bien el psicoanálisis, pues lo maneja más bien como el tema de que ahí, bueno, tú lo sabrás explicar mejor, pero como que ahí hay algo en donde no lo hemos sacado a la luz, no lo hemos entendido, pero el análisis o el psicoanálisis lo que hace es sacarlo a la luz, ¿no? O en su sí, defecto las terapias, las diferentes terapias, el humanismo también habla del darse cuenta, ¿no? Entonces, sacar a la luz lo que no te has dado cuenta, ¿no? Que esa sería como la parte del inconsciente, como lo explica el psicoanálisis, más allá de la creencia popular del inconsciente, ¿no? La correcto. persona que está que es inconsciente, ¿no? No sé si le quieras agregar algo más a estas definiciones. Pues vamos a ponerlo así, colega, que en el inconsciente tenemos casi toda nuestra experiencia y aprendizaje que hemos tenido en toda nuestra vida. Ajá. Y por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este podcast de lo que estamos hablando ahorita, en específico, esa es nuestra parte consciente, la parte que estamos ahorita, de la que nos damos cuenta y en la que estamos poniendo atención. Pero todo lo que hemos aprendido anteriormente, que no tiene que ver ahorita con esto que estamos hablando, está en nuestro inconsciente, ¿no? Todo ese cúmulo de información que hemos ido adquirido a lo largo de nuestra vida. A lo mejor si nos vamos a un dispositivo electrónico, por ejemplo, lo entenderíamos como si yo agarro un celular y abro una imagen, una foto, un video, un archivo, un documento, ese sería nuestra parte consciente. En nuestro inconsciente estarían las miles de imágenes, videos, música y todo lo demás que tenemos ahí guardado. Ajá. Así lo podríamos entender a lo mejor más simplemente ahorita, como mencionabas, cómo le explicaríamos la religión o la espiritualidad a un niño. Aquí igual, ¿no? Podríamos explicarle a un niño así, ¿no? Ah, mira, el inconsciente es la parte que tienes guardada en este celular, todo lo que no hay aquí en la pantallita ahorita. Ajá. Es decir, tú tienes 10,000 imágenes o 10,000 fotos están ahí guardadas. Ese sería nuestro inconsciente. La foto o las
fotos que tienes ahorita aquí en la pantalla, ese es nuestro consciente, ¿no? Entonces, es la Ahí parte que ahorita agregaría estamos una viendo. más. A ver, Agregaría una más, colega. Y el ¿cuál? inconsciente es el que usa el teléfono. Sí, ándale. Sí, ¿verdad? Ya. Que lo usa Ahora mal, ¿no? El sí, que lo usa mal, el que lo usa mucho tiempo. sí, sí, exactamente. De entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Ok, colega. Igual, si me lo permites también, creo que aquí una parte que investigué es esta parte de cómo se ve la espiritualidad en México y Latinoamérica, ¿no? Esta idea popular, porque es una cuestión es lo que se dice o lo que puedan decir las mismas, pues las mismas sectores que fomentan la espiritualidad, ¿no? Las mismas religiones, pues van a hablar siempre muy bien de su teoría o de lo que estén fomentando, ¿no? De Sí, su práctica. Entonces, pero ¿cuál es la idea popular? Porque a final de cuentas, a veces hasta en esta idea popular se tienen creencias erróneas, ¿no? Es como con la psicología, se piensan cosas, pero a lo mejor popularmente se dicen otras cosas a como la psicología misma explica de qué trata, ¿no? La psicología siempre te va a hablar de que hace las cosas bien, ¿no? ujú, Pero, ¿qué dice la gente? Entonces, le investigué un poquito acerca de esto. Si me lo permites, se menciona que en México y en Latinoamérica, una idea popular sobre la espiritualidad es que está profundamente ligada al sincretismo religioso. ¿Qué quiere decir sincretismo? Pues que hay una combinación de creencias indígenas, catolicismo y en algunos casos influencias africanas o esotéricas. Un ejemplo claro es el culto a la Virgen de Guadalupe que fusiona la devoción mariana con la diosa azteca Tonantzin o prácticas como el Día de Muertos donde se mezclan tradiciones prehispánicas con el cristianismo. Y también le pregunté dentro de esto que si es buena o mala esta visión de la espiritualidad. Y pues claro, como siempre lo diríamos nosotros también, depende de la perspectiva, ¿no? Aspectos positivos podría ser la adaptabilidad, que permite que distintas tradiciones coexistan. La identidad cultural refuerza la conexión con raíces ancestrales. El enfoque comunitario, muchas prácticas espirituales latinoamericanas, como las ceremonias de ayahuasca en el Amazonas o las ofrendas de los muertos, tienen un fuerte componente colectivo. Algunos aspectos que podrían verse como negativos sería la falta de profundidad doctrinal. A veces el sincretismo lleva a interpretaciones superficiales, la estigmatización. Algunas prácticas, como la santería o el curanderismo, son vistas con prejuicio. Las diferencias con otras culturas, en Asia, el budismo e hinduismo, enfocados en la iluminación individual y el karma, ley de causa y efecto, a diferencia del enfoque comunitario latinoamericano. El taoísmo o confucianismo buscan armonía con el universo o el orden social, mientras que en Latinoamérica hay más énfasis en lo emocional y festivo. En África, cultos animistas y ancestros, similar a las tradiciones indígenas latinoamericanas, pero con mayor peso en la conexión con espíritus naturales, como en el vudú o en el candomble. Menor influencia cristiana en África subsahariana, las religiones tradicionales suelen ser más dominantes que en Latinoamérica, donde el catolicismo es hegemónico. En Europa, el cristianismo institucionalizado, menos sincretismo que en Latinoamérica, aunque perviven fiestas paganas como el Halloween celta, la espiritualidad New Age. En Europa hay más tendencia a espiritualidades individualistas como la meditación, el yoga, mientras que en Latinoamérica persisten rituales colectivos. Y a modo de conclusión de esto que les pregunté, digamos, a DeepSeek, la espiritualidad latinoamericana es única por su fusión de tradiciones y su énfasis en lo comunitario y festivo, a diferencia de Asia, más filosófica, África más arraigada en lo ancestral, o Europa más secularizada. En Latinoamérica, lo espiritual suele estar más integrado a la vida cotidiana, incluso en medio de la modernidad, ¿no? Por ahí, haciendo alusión a esto último, ujú. estoy por ahí yendo a una comunidad aquí cercana y hay una casa, ¿no? Donde le dejaron
A una le dejaron una cruz, ¿no? Pero es una casa, no es una iglesia. Le dejaron una Ah, cruz ok. como ventana, ¿no? Y a otra, en su ventana le pusieron, pues de estos ventanales que ponen en las iglesias, ¿no? Con imágenes de ángeles y demás. No sé si en ese aspecto pues estén mostrando más religiosidad o definitivamente estaban trabajando en una, en una iglesia y les sobró ese tipo de ¿cómo le llaman? La De materia, ¿no? ventanales, ¿no? Sí, de Sí, ventanales y dijeron, pues a la casa, ¿no? Pero sí. no sé si en ese aspecto muestren más religiosidad, ¿no? Supongo que sí, ¿verdad? Nada más que a lo mejor nosotros somos los que no queremos creer, ¿no? A lo mejor somos por ahí los que tenemos nuestros cuernitos arriba. Colega, no sé si en ese aspecto quieras mencionar algo más al respecto. Pues sí, mira, hay que entender que a lo mejor desde la psicología, como bien comentas, es la ciencia a la que nos dedicamos, pero más la psicología occidental rechaza, ¿no? Pues casi, casi totalmente, eh, como no científico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, cualquier forma de creencia religiosa, de espiritualidad, por muy fundamentada que esté incluso, porque hay que entender que hay creencias religiosas que están bastante fundamentadas, ¿no? Eso nos podemos dar cuenta cuando estudiamos a lo mejor desde una perspectiva teológica, ¿no? Cuando vemos el aspecto de cómo estudiar a Dios o las creencias religiosas, pero no desde el punto de vista meramente creyente, ¿no? De yo creo en Dios y por eso creo en todo lo que me diga la religión o la iglesia incluso, que la iglesia es otro tema bien fuerte, ¿no, colega? Que también es bien interesante porque una cosa es la creencia religiosa y otra cosa es la iglesia. Ajá, también hay que entender eso, pero digamos que se las han ingeniado para que creamos que es lo mismo cuando no. Ajá. La iglesia es una cosa y la creencia religiosa es otra. Y la espiritualidad incluso es otra cosa aparte. ¿Ah? No es todo ahí en el mismo costal, ¿no? Entonces, aunque estén bien fundamentadas y estén, por decirlo de alguna forma, bastante sofisticadas sus explicaciones, aún así la ciencia, o por lo menos la psicología occidental, la rechaza contundentemente, ¿no? Y pues en ese aspecto caemos en una parte de, pues algo mecánico, algo automático, ¿no? De rechazar nada más por el hecho de que yo no creo en eso, entonces no existe, ¿no? Y la otra persona, pues, se lo imagina, ¿no? Y aquí el riesgo, colega, está ahorita que mencionas esa casa que dices, podemos irnos desde creer que, pues son personas muy religiosas, hasta de plano llevarlo a la patología mental, ¿no? Pues esas personas están enfermas mentales, ¿no? ¿Cómo le ponen ventanales así a su casa, ¿no? A ese grado puede haber la diferencia, esa casa puede generar eso, ¿no? Desde alguien que diga, que lo vea incluso hasta con admiración, ajá, con devoción incluso, ¿no? Casi, casi me atrevo a decir que va a haber gente que pase enfrente de esa casa y se persine, ajá. Y va a haber gente que pase en esa casa y piense que están locos. Ajá. A ese extremo está este tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, hay que entender que en cuanto a considerar la espiritualidad y la creencia religiosa, desde el aspecto de la ciencia mecánica, automática, podemos llevarlo al equivalente de una superstición, ajá, primitiva incluso, de una inmadurez de la persona desde el punto de vista psicoanalítico. Aquí sí me es complicado mencionarlo así porque, como sabemos, o bien sabes tú también, colega, me gusta mucho la corriente psicoanalítica, pero en este punto sí hay cierta divergencia, ¿no? Porque el psicoanálisis, esta parte de la creencia religiosa principalmente, la lleva a un punto de inmadurez, ajá, en el individuo que no ha logrado superar situaciones de conflicto infantil y por eso tienen la necesidad de seguir creyendo en una figura superior. En este caso ya no tengo a mi padre, ya no tengo a mi madre, ya no tengo al abuelo o a quien yo idolatraba, ajá, o veía como una máxima autoridad. Y ahora tengo a Dios, ¿no? Así lo ven desde el punto de vista psicoanalítico. Aclaro, psicoanálisis ortodoxo, ajá, no, no todo el psicoanálisis es así, ajá, hay aspectos psicoanalíticos que sí contemplan la espiritualidad,
Pero bueno, lo llevan a eso o incluso a la falta de educación, ¿no, colega? Son personas que no están estudiadas, no se han educado y por eso tienen esas creencias, ¿no? Como que Hasta desde hace esto que te rato, ¿no? comentan, También sí, a o lo que decía incluso, hace rato del pensamiento mágico religioso, ¿no? Por eso se exacto. asocian. Sí, 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 a la ignorancia, ¿no? Se asocia, ¿no? La creencia religiosa se asocia muchas veces desde el punto de vista científico, rígido, vamos a ponerlo así, a la ignorancia. La gente que cree en Dios o tiene alguna creencia religiosa, llámese la que sea, ¿no? Católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormón, etcétera, todo eso, son ignorantes, ajá. No son civilizados, así lo plantean, ¿no? No todos, pero sí personas que se basan o creen basarse en la metodología científica, llegan a ese punto, o incluso, como te comentaba, hasta la psicopatología clínica, colega, ¿no? Pues es que tiene ahí alguna situación mental de desajuste y por eso tiene esas ideas, ¿no? O esas creencias, o cree que ve espíritus o fantasmas. Hasta ese punto podemos llegar, ¿no, colega? Ya si Y nos ahí a vamos lo al mejor, otro asunto, está también el ujú, fanatismo religioso que también no se queda atrás, ¿no? De hecho, es hasta más peligroso, me atrevería a decirlo yo. Te escucho, colega. sí, que un poquito a lo mejor en defensa de la ciencia psicoanalítica, pudiera mencionar que en esa época era una Europa hegemónico que trataba de atraer toda la ciencia hacia sí misma, ¿no? O sea, Sí. se habla mucho también en el tema histórico o cuando se habla de historia como tal, de la ciencia de la historia, cómo se habla de que Europa en muchas ocasiones ocultó vestigios o cosas que se investigaron, que se encontraron, cráneos de seres humanos, del ser humano más viejo de la humanidad, se llegaron a esconder con el fin de que Europa siguiera siendo hegemónica, ¿no? Ujú. Entonces no estaban exentos de eso, tampoco otras ciencias, ¿no? En donde se trataba de hablar de una Europa que era el modelo a seguir. Entonces, definitivamente creo que esas son las partes que muchas ciencias, no nada más el psicoanálisis, no nada más Ujú. la historia, La ¿no? ciencia Sino que en otras ciencias, general. pues sí, se alcanzan a notar ese tipo de movimientos, ¿no? Que son muy de estatus social, ¿eh? O sea, muy clasistas, ¿no? Por Ujú. mencionarlo alguno, nada más que pues a lo mejor en la actualidad tampoco conviene a la sociedad actual mencionar el clasismo, ¿no? Porque si no se empiezan a espantar algunos, ¿no? Sí. No sé si por este aspecto quieras mencionar algo, colega. Sí, lo podemos llevar a muchos terrenos, ¿no? Entendemos que cuando nos vamos a la parte histórica, tanto la ciencia como la religión van a tener sus pros y sus contras, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciencia, ajá, eh, nos explica que la teoría de la creación desde el Big Bang, ¿no? Algo que no he podido comprobar y no sé si algún día lo logre comprobar, pero lo da como hecho, ¿sí? Entonces ese punto es así como prácticamente pedirle, pues mejor creo en Dios, ¿no? Que estar creyendo en una serie de caldos químicos y que aquí, que allá y que en el tiempo y que un montón de situaciones que dices, pues creo que desde ese punto de vista hasta es más fácil creer en Dios, ajá, como un ser supremo, parte de, a lo mejor del universo, o el universo mismo es Dios, ajá, y que pueda crear algo así, ¿no? Pero bueno, son situaciones así, pero también cuando nos vamos a las religiones, pues nos vamos a la historia y vemos que muchas atrocidades humanas se han hecho a nombre de la religión, ¿no? Entonces son debates bien fuertes, ¿no? Pero igual y en algún podcast entramos a algunos temas de estos ¿Y más qué, controversiales. Y que algo que a lo mejor pudiera yo mencionar más allá de esto, que es la parte a lo mejor oscura de la religión, de la ciencia, es que hoy en día la convivencia que puede tener la religión, como pudiera ser con la psicología, por ejemplo, o la espiritualidad con la psicología, es que muchas de las personas que nosotros atendemos, ciertamente cuando no les ves religiosidad o espiritualidad, eh, de algún modo no son clientes, no son pacientes
que les veas mucha esperanza, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, cuando ellos tienen esperanza en algo, en un ser superior, que crean en su papá, que crean en un Dios, tienen muchas esperanzas de salir adelante en el proceso psicológico. Cuando Sí, las personas no tienen ese arraigo, esa idea en un Dios, en una creencia en algo, de repente nos cuesta más trabajo sacarlos adelante, y más si están pasando por depresión o ansiedad, ¿no? Y cuando sí tienen esta conexión con algo religioso y nos apoyan, a lo mejor apegándose más a eso, pues son clientes que pueden salir adelante más fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esa es la conexión que haría actualizada de lo que a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Que tengan una creencia en algo. Entonces, pues nada más ahí lo sí. dejaría. No sé si quiera mencionar algo al respecto. Ah, totalmente de acuerdo, colega, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? E incluso los médicos, ¿no? Que se resisten más todavía, ¿no? Han visto lo que llamamos milagros, ¿no? Una persona desahuciada empieza a fortalecer su fe, su creencia, y puede salir adelante, ¿no? No me atrevo a decir que se cure totalmente, ¿no? Pero es gente que tiene más posibilidades de salir adelante que quien no cree en algo superior. Ajá. Eso sí está comprobado, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto en tanatología cuando estudiaba esta parte de las teorías de los fundamentos que fue estableciendo Elizabeth Kubler-Ross. Quienes no la conocen, pues ella es, digamos, la base o el punto de partida de la tanatología moderna, entendiendo a la tanatología como esta disciplina que estudia el duelo que puede vivir un ser humano ante las pérdidas significativas de cualquier tipo, no nada más por muerte, ¿no? Empezó con esa parte de la muerte, ¿no? Tanatología viene del griego thanatos, ajá, muerte, ajá, y logia el estudio, ¿no? Estudio de la muerte. Ahora no, ahora la tanatología también tiene que ver con pérdidas muy significativas que no tengan que ver precisamente con la muerte. Pero ella, Elizabeth Kubler-Ross, cuando empezó a generar sus fundamentos, todo lo que estudió, era aceptada en la comunidad científica, pero terminó siendo desprestigiada y atacada porque se fue a esta parte precisamente espiritual, ajá, en la que ella sí creía que las personas, había personas que podían ir más allá de la muerte y regresar y platicar sus experiencias, ajá, de acuerdo a lo que vivieron, y ella le dio apertura a esto y fue cuando empezaron a desprestigiarla y a rechazarla en el círculo científico, ¿no? Por esta parte precisamente. Pero bueno, bien interesante todo esto, colega. ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, claro. Bueno, si me lo permites, igual ya que estamos en estas temáticas, me gustaría aclarar a lo mejor la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, y a lo mejor con esto le Adelante. podríamos dar pie a esa parte de Carl Jung, ¿no? Que sí habla de mucha espiritualidad. Sí. Entonces, pues por ahí se dice que la espiritualidad es una búsqueda personal de significado, conexión con algo más grande, el universo, la energía, Dios, y desarrollo interior. No necesariamente sigue una religión. Algunas Sí. características es que se centra en la experiencia directa, ejemplo, el sentir paz en la naturaleza, promueve la autoconciencia y el crecimiento emocional, ¿no? Y puede incluir prácticas como la meditación, el yoga, las lecturas filosóficas, la conexión con la naturaleza. ¿Cómo ejercer mejor esta espiritualidad? Pues el autoconocimiento podría ser un punto a favor. Reflexiona sobre tus valores, sobre tus propósitos. Prácticas contemplativas, medita o practica mindfulness. Ajá, que mindfulness pues, habla de sentir, ¿no? De Ujú. sentirse y sentir la naturaleza y demás, ¿no? La conexión con lo sagrado, encuentra lo divino en lo cotidiano, ¿no? También por ahí, pues entonces tendríamos que explicar ahora la religiosidad, ¿no? Y entonces la religiosidad es una adhesión a una religión específica, como el cristianismo, el islam, el budismo, ¿no? Hace rato mencionamos el Hare Krishna, con sus Ujú. dogmas, rituales y comunidad. Las características es que siguen textos sagrados, puede ser la Biblia, el Corán, las Vedas,
Incluye rituales colectivos, como pueden ser misas, peregrinaciones. Tiene una moral definida, ¿no? En este aspecto, el pecado, el karma, los mandamientos. También ¿cómo puedes ejercer mejor una religión? Pues sería la participación activa. Asiste a ceremonias, ¿no? Comparte con la comunidad, estudia los textos sagrados, ¿no? De tu religión, profundiza en las enseñanzas, práctica constante, como muchos piden la oración, el ayuno, el sabbat, ¿no? Por ahí podría ser el cumplir los ritos. Por ahí me sigue escuchando, colega, que vi como que se fue un poco la señal. Me voy a esperar un poco. Ok, entonces continuamos. Por Sí, ahí nada más estábamos mencionando la cuestión de seguir, ¿no? De seguir la creencia, de seguir las religiones, de seguir a lo mejor, déjame que pase la moto. sí. Y pues algo que me tocó a mí ver, cuando yo iba mucho a meditación con mi novia y hacemos esta práctica de la meditación, nos hacía notar mucho la coaching, ¿no? Acerca de esto pues que creo que es algo que todos podríamos, hasta de la psicología podríamos hablar en este sentido de ejercerla de manera adecuada, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ejercerla? Pues al tema de que si creemos en algo, realmente lo practiquemos, ¿no? Hagamos una práctica adecuada, ya que en muchas ocasiones decimos, ¿no? Decimos tener una religión o ser por ahí a lo mejor católicos y vamos Ujú. a las iglesias todo el tiempo, pero las enseñanzas en realidad no las llevamos a cabo, ¿no? En psicología, cómo podría operar esto? Pues en el sentido de decir, voy al psicólogo, pero pues en realidad nada más voy porque me mandaron o voy porque me dijeron que tenía que ir, pero pues en realidad yo no tengo ningún cambio, ¿no? Yo sigo siendo el mismo de siempre, nada más lo pongo como un parchecito para que efectivamente pues en mi casa me acepten o mi pareja me acepte. Y hay muchos ejemplos que me han tocado observar, colega, ¿no? De que la gente viene porque cometió un error y se va a terapia, ¿no? Como diciendo, pues ya me van a curar, ¿no? Pero en realidad no se comprometen con la terapia. Y entonces en ese aspecto de la religiosidad, de la espiritualidad, pues opera de la misma forma, ¿no? O sea, se Ujú. supondría que ejercemos o hacemos esto con la finalidad de mejorar constantemente, que no sea como ese parchecito, ¿no? Y por aquí tengo algunos datos, si me lo permites, acerca de este ejercer y fomentar, ¿no? Porque también se trata de fomentar a lo mejor si algo nos está sirviendo, ¿no? Y en ese aspecto, pues menciona aquí que ejercer la espiritualidad a nivel personal sería el autoconocimiento y la reflexión. Dedica tiempo a meditar, a orar o simplemente a estar en silencio, ¿no? A veces hay que saber estar con uno mismo. La introspección ayuda a conectar con tus valores más profundos. Las prácticas diarias incluye rituales o hábitos que alimenten tu espíritu, como la lectura inspiradora, textos sagrados, filosofía, poesía, el diario espiritual o la gratitud. La conexión con la naturaleza. Muchas tradiciones espirituales ven en la naturaleza un reflejo de lo sagrado. Pasear, contemplar o practicar ecología pueden ser formas de espiritualidad. Arte y creatividad, la música, el arte, la danza o la escritura pueden ser vías para expresar y experimentar lo espiritual. En mindfulness y presencia, practicar la atención plena en lo cotidiano, al comer, al trabajar o conversar, ayuda a vivir con mayor profundidad, ¿no? También en el tema de fomentar la espiritualidad en comunidad, compartir con otros, participa en grupos de estudio, retiros o círculos de diálogo espiritual donde puedas aprender y crecer junto con otros. Servicio y compasión, la espiritualidad auténtica se manifiesta en acciones, voluntariado, ayudar a quienes lo necesitan o simplemente escuchar con empatía son formas de practicarla. Celebrar rituales colectivos, si perteneces a una tradición religiosa, participa en sus ceremonias. Si no puedes crear espacios de silencio, cantos o meditación grupal, diálogo diálogo interespiritual, aprende de Ujú. otras tradiciones como el budismo, el misticismo cristiano o el sufismo,
para ampliar tu perspectiva sin perder tu esencia. Además de evitar desviaciones o excesos, el equilibrio, la espiritualidad no debe ser evasión de la realidad, sino una forma de vivirla con mayor plenitud. Humildad, evita el dogmatismo o creerte superior por tus prácticas. La verdadera espiritualidad genera humildad y apertura. La salud emocional, si genera angustia, culpa excesiva o aislamiento, es importante reevaluar tu enfoque, adaptarla a tu vida cotidiana. La espiritualidad no requiere adaptarse al mundo, perdón, no requiere apartarse del mundo, sino integrarse en él. En el trabajo busca significado en lo que haces, sé honesto y ayuda a otros. En la familia cultiva el amor, el perdón y los momentos de calidad. En las crisis usa tu fe o filosofía de vida como sostén, pero también apóyate en recursos prácticos. Y a modo de conclusión, la espiritualidad es un camino único para cada persona, pero se fortalece cuando se vive con autenticidad, conexión y servicio. Lo esencial es que te ayude a ser más consciente, amoroso y estar en paz contigo mismo y con los demás. Nada más quería mencionar esa parte, colega, porque en muchos casos, pues somos personas, ¿no? Que vamos a la iglesia, pero pues nada, nos vamos a calentar una banca, ¿no? O cosas así, cuando en realidad, pues lo que necesitaríamos es ir a profesar, ¿no? A entender de lo que nos está hablando. Nada más esa parte quería comentar, colega. No sé si quieres mencionar algo al respecto. Ok, mira, sí, todo esto que comentas es bien interesante porque es lo que manejamos de alguna forma en la psicoterapia, ¿no, colega? No es una cuestión de que la persona nada más se sienta mejor y ya, sino que verdaderamente haga contacto con su ser, ¿ah? Con eso más profundo de su ser, que a lo mejor en este caso podríamos llamar espíritu, ¿no? O generar una espiritualidad, ¿no? Como parte fundamental que requiere una persona, un ser humano, para generar motivación, para conectar con sus valores, para de alguna forma estar interconectado, pero al mismo tiempo saber cómo socializar y cómo compartir y convivir con las personas que le rodean, ¿no? Todo eso tendría que ver con espiritualidad. Ya, como bien mencionas, hay, digamos, distintos enfoques, ¿no? La espiritualidad en el aspecto religioso y la espiritualidad en el aspecto no religioso. Nosotros en psicoterapia empezamos con el no religioso. Ya el paciente en sí es quien nos va encaminando a entrar al aspecto religioso y creamos o no tenemos que partir de las creencias del paciente en cuanto a su espiritualidad, ¿no? Porque si nosotros manejamos espiritualidad en el contexto de psicoterapéutico, el paciente puede en automático identificarse con sus creencias religiosas, otras veces no necesariamente, ¿no? Pero era importante, ¿no? Hacer esta diferenciación para que se entienda que cuando hablamos de espiritualidad, no necesariamente nos vamos a ir a la religión, ajá, sino también tiene que ver con explorar esas creencias que tiene la persona, esos valores, esos fundamentos a partir de los cuales puede generar una mejoría o un bienestar en su vida, ¿no? Ahorita lo que mencionabas, ¿no? Hay distintas formas de conectar con esa espiritualidad, entendiendo que el espíritu, por decirlo de alguna forma, sería esa parte que nos mueve, esa parte que nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros, o ya en el terreno religioso, pues se comenta que es esa parte que nos conecta con ese ser supremo, ¿no? O con Dios, ajá, también, ¿sí? Entonces, pues bien interesante todo esto, ¿no, colega? Así es. Y por ahí no sé si quieras que entremos en el tema de Carl Jung para igual ampliarles un poco esa información a las personas. Sí, claro que sí. Ahora sí que, fíjate que a lo mejor aquí con la parte de la espiritualidad, como lo veía Jung, también él tenía la idea de que la espiritualidad no es nada más un concepto, a lo mejor externo o así como por encima, ¿no? Sino más bien él se refería a esa fuerza interna que tenemos que nos puede ayudar desde a lo mejor desde lo más básico de nuestro ser, desde de lo esencial
de nuestra mente, de nuestros pensamientos, para salir adelante y para afrontar situaciones, ¿no? Que a lo mejor ahorita, en la actualidad, podríamos manejar esa parte de lo que llamamos resiliencia, que en algún podcast mencionabas, colega, que también lo podríamos manejar más como la templanza, ¿no? Esa fortaleza interior que tenemos para salir adelante de prácticamente cualquier situación, ¿no? Entonces, eso, digamos, cuando nos metemos al aspecto de la psicología de Jung, podríamos manejarlo desde esa manera, ¿no? No sé si tú quieras agregar un poquito más a esta parte de Jung. Es una parte a lo mejor lejana que pues yo a lo mejor sí estudiamos psicoanálisis y todo Ujú. dentro de la carrera, pero pues yo me metí un poco más al humanismo, pero sin embargo era difícil no escuchar por qué se alejó de Freud, ¿no? En la Sí, cuestión del hasta de la psicoanálisis práctica, freudiano. así Sí. es. En la práctica decía que Carl Jung, que ya tú me lo podrías explicar mejor, pero que se iba, que su consultorio o digamos su estancia estaba en un castillo, ¿no? Y que era el castillo bien lejano de Carl Jung, donde ejercía a lo mejor sus consultas. Y se decía mucho que la manera de él dar análisis, de hacer análisis, podía consistir en estar no solo horas, sino días con el paciente y poner Ujú. al paciente a veces a dibujar, a pintar, a hacer múltiples cosas para que se encontrara a sí mismo, ¿no? O sea, para que hubiera esa búsqueda de ese sí mismo y se fuera encontrando mediante una parte creativa, ¿no? Que él hacía. Y en la realidad, pues ahora se me asemeja mucho, a lo mejor hasta podría ser a varias prácticas que han surgido por ahí, pudiera ser, no sé, el Reiki, la musicoterapia, varias prácticas en donde pues a lo mejor sería muy a lo Jung, pero a mí me gustaría mejor que alguien que está más conectado con estas teorías, a lo mejor tú que me lo pudieras explicar si hicieran ciertos estos mitos que escuchábamos, ¿no? A lo lejos del psicoanálisis, pues analítico, ¿no? Que es el que ejercía Carl Jung. Sí, de hecho así se le menciona, ¿no? Ya no se menciona como psicoanálisis, sino como psicología analítica, ¿no? A lo mejor Jung, Alfred Adler, ¿no? Que ahorita también me gustaría hablar un poquito de él. No sabemos a ciencia cierta, ¿no? Si verdaderamente se daba de esa forma que estuviera ahí días el paciente. Ha sido una cuestión ahí incluso hasta criticada, ¿no? Porque se podría pensar que ya había hasta una conexión emocional con el paciente y se perdería objetividad para verdaderamente poder ayudarlo. Pero independientemente de esto, ajá, sí está claro que para Jung la parte espiritual era muy importante porque él manejaba mucho lo que es la trascendencia. Incluso Jung, ahorita que mencionabas el humanismo, como que también son bases del humanismo, ¿no? Carl Gustav Jung se iba mucho a ese sentido de vida, ¿no? Encontrarle sentido a la vida, ¿no? Desde esta parte espiritual y personal, que es uno de los fundamentos principales del humanismo, ¿no, colega? O incluso la logoterapia, ¿no? De Víctor Frank, como a partir de esta parte de buscarle sentido a la vida, el ser humano puede salir adelante e incluso trascender, que son términos que manejaba Jung, ¿no? Reconoció la importancia del aspecto de las creencias, sean o no sean religiosas, ¿no? Como herramientas para trascender desde el aspecto espiritual, ajá, como él lo mencionaba, en el sentido de fortalecer sus valores, de fortalecer sus creencias y sus pensamientos y salir adelante a partir de esto, ¿no? De hecho, hacía como mucho énfasis, ¿no? Como que era un aspecto muy importante, ¿no? Así como hay corrientes psicológicas que tratan de sacarlo de la ecuación psicoterapéutica, esta parte de las creencias y de la espiritualidad. Jung no, más bien él se iba mucho a esta parte, ¿no? Como que era algo muy fundamental, casi como si no se pudiera trabajar la psicoterapia sin esta parte espiritual de la persona, ¿no? Que era a través de lo que él llegaba a lo que llamaba esa profundidad de la personalidad o del pensamiento humano, ¿no? Y a través de esto la persona pudiera trascender. Eso es lo que yo tengo, ¿no? Tampoco he sido así como un estudioso
de Carl Gustav Jung. Me gusta mucho algunas cuestiones que él maneja, pero yo me he ido más a la parte del psicoanálisis freudiano, y fuera de él, a lo mejor he estudiado más, a lo mejor los aspectos de Alfred Adler, ¿no? Que igual en un momento también podemos platicar a grandes rasgos para no extendernos tanto, porque también vemos que ya Vamos más o cerrando. menos nos vamos Por acercando, ahí, ¿no? Todavía nos quedan por ahí ahí, algunos minutos. aprovechando, ya por último, para dejar a Carl Jung, se dice también que tuvo algo que ver con la creación de Doble A, ¿no? Por esa Sí, coparticipación con el otro creador, que Bob no sé qué, que, que creo que es Bob N o algo así, porque le quitan según la parte anónima, y ujú. que en conjunto con Carl Jung crearon esos 12 pasos, ¿no? Pero no sé si por ahí tengas alguna Sí, información adicional. sí, fíjate que tiene mucho que ver con esto cuando estás en la parte de las adicciones, ¿no? Como Carl Gustav Jung no fue así como tal, ¿no? Que él dijera, a ver, vamos a hacer los 12 pasos o en base a estudios estableció los 12 pasos, sino más bien todo lo que él aportó, ajá, y que finalmente terminó convirtiéndose en esta parte en la que se fundamentan los 12 pasos de doble A, ajá. No es así como que Jung estuvo ahí de forma directa diciendo o diseñando estos 12 pasos, no fue así. Más bien, todo lo que Jung aportó, ajá, él comentaba algo bien interesante y que es uno de los fundamentos principalmente de doble A, ajá, que en sí la adicción no era el trastorno o la enfermedad a tratar, sino atrás de ella había un vacío, ajá, y precisamente aquí entra la parte espiritual que manejaba Jung, ajá, no la religión, ni las creencias religiosas, sino cómo lo manejaba Jung, ¿sí? Siempre va a haber un vacío atrás de las adicciones, de cualquier tipo de adicción, no nada más de doble A, ajá, entendiendo doble A como alcohólicos anónimos, ¿no? Haciendo énfasis en esta parte del alcoholismo. Él hablaba en general, ajá, que siempre va a haber un vacío que tiene el ser humano a partir de frustraciones, de carencias que vienen desde la niñez, ajá, desde la primera infancia, y esto era lo que podía llevar a la persona a las adicciones, en este caso, pues al alcoholismo principalmente, ¿no? Entonces, todos esos fundamentos de la teoría junguiana o digamos, de la psicología analítica de Carl Gustav Jung dan pie a que se empiece a generar, pero ya por otras personas, ¿no? No es así como, digamos, nada más para desmitificar, ¿no? Esa parte. Sí. Jung no estuvo ahí presente haciendo los 12 pasos, ¿no? Sino las enseñanzas de Jung con estas personas fue lo que les dio a estas personas la pauta de agarrar las bases psicológicas de las teorías de Jung, ¿no, colega? En ese sentido. Claro, y por ahí, si me lo permites, pues entrando a Alfred Adler, a lo mejor la parte que yo conozco más, pues es el tema de las atmósferas familiar, el cosmos familiar, algo así menciona él, Ujú. en donde se habla mucho del rol que ocupa cada uno de los integrantes en una familia, ¿no? Como puede ser el hijo, o sea, si hay varios hijos, pues desde el hijo más chico, el del medio, el más adulto, y esos roles, qué enseñanzas les deja, ¿no? O cómo trasciende esa historia familiar hacia su vida adulta. A lo mejor esa sería la parte que yo más reconozco o he estudiado un poquito más cerca de Alfred Adler, ¿no? Pero no sé si en ese aspecto tengas a lo mejor esa otra parte que hables de Alfred Adler, ¿no? Sí, mira, normalmente Adler también se separó de lo que fue el psicoanálisis, ¿no? Y explica cómo vamos desarrollando nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, a partir de irnos superando, ¿no? Él mencionaba mucho lo que es el sentimiento de inferioridad, ajá, cómo se va estableciendo en un ser humano, ¿sí? Pero digamos, si nos vamos a la parte de la creencia religiosa o de la espiritualidad, pues podríamos entender cómo las personas, desde la teoría de Alfred Adler, nacemos con ese sentimiento de inferioridad porque siempre tenemos esas figuras de autoridad, ¿no? Entonces, esa parte nosotros tendremos que irla superando conforme vamos creciendo, pero no por sí solos, ¿no? Sino porque esas figuras de autoridad, que a su vez son figuras
de autoridad también pueden ser figuras de amor, figuras de enseñanza que nos van ayudando a estructurar nuestra forma de ser, y si metemos la parte espiritual, pues también nos van enseñando a cómo conectar con las demás personas, con nuestro interior, y por qué no, ya en la creencia religiosa, a conectar con Dios. Ajá, esa, digamos, a grandes rasgos podría ser esta parte de Alfred Adler, ¿no? Cómo se va desarrollando la personalidad a través de la comprensión de nuestros sentimientos, en este caso, él lo mencionaba como sentimientos de inferioridad, ¿no? Porque pues obviamente cuando somos niños, pues tenemos ¿cómo decir?, desventaja total contra un adulto o contra otra persona más grande, ¿no? A lo mejor un niño de 2 años pues tiene ese sentimiento de inferioridad desarrollado a partir de esa desventaja que tiene con un niño de 5, con un niño de 10, con un adolescente de 15, y pues no se diga con un adulto de 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? De equilibrar digamos, la parte individual, la parte emocional, con la parte social, en base a la interacción que vamos a ir teniendo, pues, con las distintas personas que vayan siendo parte de nuestras vidas, ¿no? Y él Y decía ahí, que lo podemos lograr los objetivos, lograr el bienestar, la plenitud, o incluso en base a la salud, ¿no? Tanto mental como física, dependiendo de la relación que vamos a tener con las demás personas. Entre más sana sea nuestra relación con los demás en el aspecto social, la cooperación, la interacción con los demás no es una situación nada más de recibir y recibir, o nada más de dar, sino de ambas partes, pues vamos a ser seres más sanos, ¿no? Mental y físicamente. Te escucho, colega. sí, por ahí, respecto a Alfred Adler, ¿no? Que de hecho yo esa me arraigué mucho a esa teoría que menciona del miembro inferior, porque dice por ahí que eh, todos los seres humanos consideramos que tenemos algo que nos falta o que nos hace, o sea, o lo que somos inferiores en algo. Y yo a lo mejor me lo capté mucho porque yo tengo por ahí estrabismo en mi ojo izquierdo. Entonces, pues, lógicamente, cuando estaba chico, había muchas de esas burlas y demás pues, de compañeritos y demás. Y entonces me acuerdo mucho que yo decía, bueno, él decía, ¿cómo usas ese miembro inferior a favor tuyo, ¿no? Porque al final de cuentas, si todos te están tirando acerca de eso, diciendo pues cosas, haciéndote bullying, ¿cómo lo usas a tu favor? Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho, pues fue esa teoría porque decía mucho que, o yo lo empecé a racionalizar en el sentido de decir, bueno, cuando yo entro a una consulta, ¿no? Y de repente tengo un estrabismo, o estoy platicando con alguien y tengo mi estrabismo, se me va el ojo o algo, pues yo lo utilizo a mi favor en el sentido de que el problema ya no es mío, porque al final de cuentas yo he vivido con esto mucho tiempo. El problema es el que tengo enfrente, porque se le va a dificultar voltearme a ver a los ojos, porque a lo mejor va a estar ahí como sorprendido de que mi ojo se me desvía y demás. Y entonces yo me tranquilizo y entonces tengo más capacidad a lo mejor hasta de estar tranquilo al que está enfrente, que probablemente sí tenga esa sensación de, ay, híjole, ¿qué le digo? ¿No le digo? O ya no lo dejo pensar tanto, ¿no? Entonces lo traté de utilizar un poquito más hacia mi favor, en el sentido de decir, el problema lo tiene el del otro lado. Yo voy a seguir con mi tranquilidad, lo que le estoy diciendo, ¿no? Y esto, te repito, o sea, a mí me sirvió mucho cuando lo leí porque sí me ayudó a entender que la dificultad la piensa uno y cuando logra superar eso, entonces puedes salir adelante, ¿no? Puedes continuar. Y eso me ha tocado verlo también en terapia muchas veces con personas, con situaciones que a mí se me hacían como que no eran tan molestas como tener un ojo que se te extravía, ¿no? Que se hace estrabismo. Como por ejemplo decir que tienen un callo, un juanete en el pie, en el dedo chiquito del pie, ¿no? Y dices, oye, pero pues es que tu dedo nunca se te ve, ¿no? ¿Por qué tienes problema con que tengas un juanete? Pero para ellos es un gran problema, ¿no? Entonces, lógicamente dicen, lo que pasa es que uso muchas chanclas, ¿no? Y cuando uso sandalias o así, pues se me nota el dedo. Y entonces, pues tú tienes que trabajar con esa situación, pero cuando les explicaba el miembro inferior, pues decían, como que podían salir adelante, ¿no? Decir, pues a lo mejor el problema lo tienen los demás porque a lo mejor tú lo puedes considerar como una extremidad o algo adicional que tienes en el cuerpo, pues que a final de cuentas ellos no tienen, ¿no? O sea, ya empezar a cambiarles ese chip, ¿no? Pero Sí, bueno,
a final de cuentas, no sé si quieras mencionar algo al respecto de esto, colega. Sí, sí, mira, es bien interesante porque esto que mencionas, bueno, para empezar hay que entender o más bien diferenciar entre sentimiento de inferioridad y complejo de inferioridad, porque digamos ahorita esto que nos compartes, colega, tendría que ver con sentimiento de inferioridad, que es lo que tenemos a partir de nuestra situación o a partir de características o rasgos o situaciones físicas o psicológicas, emocionales, etcétera, ¿no? Pero otra cosa es desarrollar un complejo de inferioridad, que ya hablaríamos de una situación que nos puede llevar incluso hasta un trastorno o trastornos mentales, ¿no, colega? Esa es la diferencia, ajá, es lo que mencionaba Adler, ajá, que tenemos este sentimiento de inferioridad, pero en base a ese tenemos que irlo superando, ajá. ¿Cómo sería? Pues con lo que él llamaba autoafirmación, ajá, es decir, ir adquiriendo esa confianza en nosotros mismos, ¿no? A partir de lo que vamos viviendo. Él manejaba la compensación, la sobrecompensación y lo que él llamaba la lucha por la superioridad, ¿sí? Si nacemos con un sentimiento de inferioridad, entonces digamos que algo a vencer era ese sentimiento precisamente para que no se convirtiera en un complejo de inferioridad y entonces íbamos por la lucha para obtener esa superioridad. No superioridad ante los demás, ¿no? Sino él se refería a esa parte de superar situaciones personales para no llegar a esos conflictos psicológicos, emocionales o incluso trastornos mentales o de personalidad. Ajá, en base a cómo vamos a ir socializando y cómo vamos a ir interactuando con los demás. En este caso, en la situación que nos compartes, colega, pues obviamente esto que aprendiste de Alfred Adler, ya sea que lo leíste o lo viste en algún lugar o alguien te lo transmitió, ajá, te ayudó, ¿no? Para afirmar, ¿no? Para esa autoafirmación. Y tú decías, bueno, yo tengo esta situación, pero ya no es mi problema, ¿no? Es algo que yo he aprendido a vivir con ello. Si le genera incomodidad o un problema o una situación de distracción incluso a la otra persona, entonces en automático se vuelve su situación, ya no la mía, ¿no? Ahorita como lo mencionas, pero pues fíjate qué interesante, ¿no? Verlo así, pero sí, efectivamente tú ya no desarrollaste un complejo de inferioridad a partir del sentimiento de inferioridad que tenemos todos, ¿no? Desde la perspectiva adleriana. Adelante, colega. Así es. Sí, igual ya también para ir cerrando, colega, o sea, de mi parte, a lo mejor mencionar, ahorita que estábamos en este tema de espiritualidad, de religiosidad, Ujú. pues el tema de que yo creo que a todos nos incumbe el saber qué religiones son aceptadas, cuáles no, y por qué algunas cosas, algunas religiones que van comenzando se les llaman sectas, ¿no? Sí, Y me gustaría referirme a ese término de secta, pues que se utiliza comúnmente para referirse a grupos religiosos o espirituales que se apartan de las tradiciones religiosas mayoritarias ujú, y que en muchos casos son criticados por sus prácticas coercitivas, manipulativas o por su estructura autoritaria. Sin embargo, su definición puede variar según el contexto sociológico, religioso o legal, porque en algunos grupos no se les considera religión. Bueno, esa sería la pregunta, ¿por qué no se les considera religión? Algunos grupos son etiquetados como sectas en lugar de religiones porque les falta reconocimiento oficial, no están registrados o reconocidos por el Estado. Estructura jerárquica cerrada, suelen tener un líder carismático con control absoluto, prácticas cuestionables, pueden incluir manipulación psicológica, aislamiento de familiares o explotación económica. Algunas doctrinas divergentes se alejan significativamente de las creencias religiosas mayoritarias. Sin embargo, la distinción entre secta y religión puede ser subjetiva y depende de factores culturales y legales. Las religiones conocidas o reconocidas en México. México es un estado laico, pero las principales religiones reconocidas y practicadas son el cristianismo, mayoría católica, pero también protestantes, evangélicos y testigos de Jehová, el judaísmo, el islam, que hay una minoría, religiones indígenas como las basadas en tradiciones prehispánicas, el budismo, hinduismo y otras en menor medida. La Constitución mexicana garantiza la libertad de culto, pero para que una organización religiosa tenga reconocimiento legal debe registrarse ante Secretaría de Gobernación, la SEGOV,
Hay religiones reconocidas en el mundo a nivel global. Las religiones más aceptadas y con mayor número de seguidores son el cristianismo. También está, bueno, dentro del cristianismo está el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, el islam, el sunismo y chiismo, que está dentro del islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el sijismo y religiones tradicionales como el taoísmo y el sintoísmo, entre otras, ¿no? Algunas organizaciones como la ONU y gobiernos de distintos países suelen reconocer estas religiones como parte de la diversidad cultural y espiritual. Cuando un grupo es considerado secta en lugar de religión, esa sería la pregunta. ¿Cuándo es cuando se reconoce como grupo, la secta en lugar de religión? Algunos ejemplos de grupos polémicos, a menudo llamados sectas, incluyen la cienciología, reconocida como religión en algunos países, pero criticada en otros, el Temple Solar, asociado con suicidios colectivos, la familia Manson, grupo criminal bajo pretexto religioso, Heaven's Gate, suicidio masivo en 1997. En México algunos grupos como La Luz del Mundo han sido cuestionados por escándalos de abusos, aunque tienen reconocimiento religioso. Y como a modo de conclusión, el término secta suele tener una connotación negativa y se le aplica a grupos con prácticas controvertidas. Las religiones válidas son aquellas reconocidas en los estados y con tradiciones históricas establecidas. Sin embargo, la línea entre una y otra puede ser difusa y depende del marco legal y social de cada país. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo al respecto, colega. Pues sí, mira, bien interesante esto, ¿no? De las sectas, porque normalmente cuando se habla de religiones, en automático la asociamos, mentalmente nos viene nuestra religión, en automático, ¿no? Ah, que la religión, pues en automático viene a mi mente la religión católica, ¿no? Que es a la que yo pertenezco y en la que tengo las creencias. Pero la persona cristiana le vendrá a la mente la religión cristiana y a la persona mormona le llegará la religión mormona y testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de sectas, en automático a mucha gente, quizás la mayoría les viene algo negativo, algo malo, algo que hay que rechazar porque las han asociado con cuestiones de manipulación, de maldad, de situaciones que tienen que ver con otras cosas que a lo mejor ahorita ya ni sería el caso ahondar, ¿no? Pero es esa, ¿no? De entrada, digamos, a nivel eh, coloquial, hay gran diferencia entre decir religión y secta, ¿no? Pero ahorita que ya lo mencionas de esta manera se entiende, ¿no? Ya un poquito más que no es una cuestión de una religión es algo bueno y una secta es algo malo en automático, no. Si no hay diferencias, las que ahorita mencionas, que sí hacen ver cómo incluso sectas, ajá, pueden manejar cuestiones que pueden ser muy positivas para el ser humano, ¿no? Ahora, con respecto a la religión, pues sí, es importante mencionar que nos encontramos en estos días tan significativos para la religión católica y la religión cristiana, y algunas otras religiones, ¿no? Pero no, yo no podría hablar de otras religiones porque no quisiera entrar en cuestiones que no me competen y en las que yo no tengo conocimiento como sí podría tenerlo, ¿no? En la religión católica, pues es la que yo he tenido desde pequeño, ¿no? Y actualmente, pues, estamos en lo que se llama o lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no? Esta semana en la que se hace, pues, un recordatorio y, pues, se hace conciencia, ¿no? En el aspecto de la religión católica, de lo que vivió Jesús, ¿no? En estos días principalmente, ¿no? Y en la televisión abierta y de paga y las plataformas, streaming, todo eso, pues vemos muchísimo contenido religioso, pero ad hoc a la religión católica y cristiana, ¿no, colega? Hace mucha fuerza, pero hay que entender que actualmente hay otras religiones que también tienen ya mucha fuerza, hay sectas que tienen mucha fuerza y que la religión católica y la religión cristiana han perdido fuerza al respecto. Ajá, ¿por qué? Pues por muchas situaciones, ¿no? Desde ataques que a lo mejor están políticamente estructurados, ajá, que no les conviene que la religión católica o cristiana puedan tener esa fuerza,
hasta situaciones que lamentablemente se han dado en las mismas religiones, ¿no? Como esas cuestiones en las que se habla de padres que han abusado de menores, ese tipo de cuestiones, ¿no? O ahorita, por ejemplo, lo que hace, ¿qué será? Hace un mes apenas, ¿no? O 2 meses, la cuestión de la salud, ¿no? Del Papa, ¿no? Que es esa figura emblemática en la religión católica, ¿no? Pero que también genera mucha controversia porque a su vez, como mencionabas en un principio, se habla, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que hiciste también mención de esta parte que primero los pobres, ¿no? Pero es algo que viene desde hace muchísimo, ¿no? Y que precisamente en la religión católica se hace hincapié, ¿no? Que hay que apoyar a la gente que más lo necesita, ¿no? No a la que no necesita, pero la que no necesita normalmente es la que más y más tiene, ¿no? Y aquí entra precisamente esa cuestión de controversia muy fuerte y que no hay forma de ocultarlo, ¿no? El Vaticano, ¿no? Con tanta riqueza, ajá, y en otros lados donde hay la fe cristiana, la fe católica, tanta pobreza, ¿no? Tanta hambre, tanta desigualdad. Entonces ahí es cuando ya no checa, ¿no? Y es por eso que yo quería hacer hincapié que no es lo mismo tener una creencia, ajá, religiosa de cualquier tipo a creer en la iglesia. Es muy diferente, ¿no? Entendiendo que en la iglesia pues también hay situaciones que se van a lo que fundamentalmente era el cristianismo, ¿no? De apoyarnos, de ser más humanos con los demás o darle al que no tiene, todo eso, y no ir acumulando riquezas como pues lamentablemente lo vemos, ¿no? Ahí yo te digo, ¿no? Así sí soy muy sincero en este sentido, esa cuestión del Vaticano donde acumulan y acumulan cada vez más y más riqueza, no va de acuerdo a lo que en su momento, esto en un principio tenía que ver con los primeros cristianos, ¿no? O con el mismo Jesús, ¿no? Que su mensaje era, pues tratar de darle al que más necesita, tratar de que hubiera una igualdad, etcétera, ¿no? Pues esto es lo que podría comentar, colega. Sí, igual, nada más para cerrar, colega, que es que ya casi ya estamos dentro del tiempo, pero ya ves que te inicié diciendo, ¿no? Que iba a ser una asociación entre la tecnología, la espiritualidad y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, Sí. pues te lo menciono tal cual como lo investigué y me menciona por ahí que las nuevas tecnologías transforman la espiritualidad generando oportunidades y desafíos éticos. Beneficios podrían ser el acceso global. Las apps y redes sociales democratizan saberes espirituales, la meditación, rituales indígenas. También está la comunidad, conexión virtual entre creyentes, especialmente valiosa en contextos de migración o aislamiento. La innovación, la realidad virtual para rituales o inteligencia artificial que analiza contextos sagrados. Como ejemplo está el estudio del Corán con algoritmos. Hay algunos riesgos éticos, la comodificación, vender espiritualidad como producto, ejemplo, cursos de chamanismo en Groupon, piedras energéticas en Amazon. Está la privacidad, las apps de meditación recogen datos emocionales, quién los usa y con qué fin. Ejemplo, estarían las empresas vendiendo patrones de estrés a aseguradoras, ¿no? Está la apropiación, tecnologías extractivistas que explotan saberes ancestrales sin retribuir a comunidades. Ejemplo, la biopiratería de plantas sagradas. La alienación, sustituir experiencias comunitarias por interacciones virtuales, vaciando el sentido ritual. Ejemplo, las misas en Zoom, sin corporalidad. Ujú. Están los dilemas en Latinoamérica, sería la justicia digital. Pueblos indígenas con poco acceso a Internet quedan excluidos de narrativas globales. Está la ética de colonial. ¿Quién define cómo se digitaliza un ritual? Ejemplo sería el turismo de ayahuasca gestionado por startups extranjeras como comunidades locales, contra las comunidades locales. Que cabe mencionar que en las comunidades locales tal vez ese sea el atractivo turístico, ¿no? En muchas situaciones. La manipulación, bueno, y lo que conlleva a no tener esa derrama económica, ¿no? Ujú. Está la manipulación, el uso de algoritmos para promover fundamentalismos,
Ejemplo, discursos de odio bajo consignas religiosas en Brasil. También está la clave ética, sería la tecnología debe usarse desde principios de respeto a autonomía de tradiciones espirituales, no imponer formatos digitales, retribución, compensar a comunidades por compartir sus saberes, la transparencia, evitar que la data espiritual sea monetizada sin consentimiento. Y a modo de conclusión, la tecnología puede ser una herramienta de liberación espiritual o de colonialismo digital. El desafío es integrarla con justicia, evitando que el lucro y la dataficación erosionen lo sagrado, ¿no? No sé si hasta aquí, bueno, ya a modo de cerrar, quieras mencionar algo, colega. Pues mira, con respecto a las tecnologías, pues sería la misma problemática que tenemos con más temas, ¿no? Tanto puede ser viable para objeto de estudio, de aprendizaje, de conocimiento, como también puede desinformar y llevarnos a situaciones muy desagradables, ¿no? Que lamentablemente es lo que más está pasando, ¿no? Este, este tipo de situaciones. Ahora, relacionándolo a este tema de la espiritualidad y la religiosidad, a mí me gustaría cerrar con esta parte, ajá, que independientemente de la creencia religiosa que se tenga o de la forma de llevar a cabo su propia espiritualidad, pues siempre tiene que estar basada en el bienestar hacia uno mismo y con los demás, ¿no? O sea, una persona, como dices, de estas personas que nada más van a calentar la banca a la iglesia y salen de ahí y hacen maldad y media, pues qué caso tiene, ¿no? No viene al caso, ¿no? Ir ahí a una misa cuando sales y empiezas a actuar de manera desconsiderada hacia los demás, ¿no? Pero fíjate que también algo importante aquí, colega, es cómo las creencias religiosas y la espiritualidad nos pueden llevar, y esto se ha estudiado mucho en la psicología, hasta situaciones obsesivo-compulsivas, situaciones de trastornos mentales. Por ejemplo, una persona que vemos en una película, ¿no? De alguna persona fanática, la madre, el padre fanáticos a alguna religión, cómo educan a sus hijos en base a eso, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, Dios te va a castigar, Dios aquello, eres culpable, y si eres culpable, pues en automático mereces castigo, y así se van yendo. ¿Cómo genera neurosis en las personas, ¿no? Esto fue muy estudiado en el psicoanálisis, por eso me gustaría cerrar con esta parte, ¿no, colega? Cómo las creencias religiosas y la espiritualidad, así como nos pueden llevar a algo benéfico, algo positivo, algo que nos ayude como personas y como sociedad o como humanidad, también nos han llevado a este punto de las neurosis, de la psicosis, ¿no? Porque una persona que se siente culpable es algo que manejamos mucho en psicoterapia, colega, la culpabilidad que sienten las personas, aunque no la tengan, ajá, puede partir de estos fundamentos religiosos mal encaminados o mal encausados, ¿no? Eres culpable, mereces castigo, ajá. Lo que mencionábamos hace algunos momentos al principio casi, ¿no? De lo que es este podcast, ¿no? Como también depende mucho del tipo de Dios en el que se crea, ¿no? Si del Dios amoroso, bondadoso o del Dios castigador, ¿no? Ya desde ahí hace gran diferencia, ¿no? No es lo mismo tenerle amor y respeto a Dios que tenerle miedo. Ajá. El miedo es una emoción básica que te puede paralizar y te puede hacer cometer muchos errores, ¿no? Y generar esquemas mentales que sean distorsionados de la realidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto de la religión, ¿no? No es un tema que en automático nos lleve a cosas positivas. Si es mal encausado o incluso hay gente que manipula, pues te puede llevar a mucho conflicto emocional y psicológico, colega. Pero bueno, yo que prácticamente voy cerrando con esto, pero no sé si quieras añadir algo a este último comentario que hago. Y ya a lo mejor para finalizar, pues me gustaría recomendar, ¿no? Que a lo mejor alguna lectura, algo así, fíjate que hay una que me agrada en este sentido, que tiene que ver con Eric Fromm, ajá. Obviamente me iría a Tótem y Tabú, ¿no? De Sigmund Freud, ¿no? Donde se ve cómo el ser humano, desde el estudio antropológico, va desarrollando, pues, esta relación
relación con las deidades, ¿no? Tótem y tabú de Sigmund Freud, pero también Eric Fromm hizo un libro, un tratado que se llama El dogma de Cristo, donde también desde su punto de vista va analizando, ¿no? Desde una metodología no recuerdo cómo se llama este otro autor con el que él de alguna forma hace este estudio, se apellida Reich, ajá, pero es de Eric Fromm, El William, dogma de Cristo. William ¿Cómo? Reich o Wilhelm Reich. Ah, Wilhelm ok, Reich, otro psicoanalista sí, de los corridos por Sigmund Freud. los relegados, ¿no? Ajá, bien interesante, ¿no? Y otro libro que me gusta mucho es este de José Saramago que se llama El Evangelio según Jesucristo. Ajá, está bien interesante también ese lo leí hace mucho, pero bueno, obviamente pues no podríamos dejar de lado la Biblia, ¿no? Pues ahora sí que eh, pues es la parte fundamental de muchas religiones. Pero bueno, yo igual y voy cerrando con esto, no sé si quieras comentar algo al respecto o algo más con lo que quieras cerrar, colega. Sí, sí, claro. Bueno, pues nada más recomendar también la serie de The Chosen o Los Elegidos. Ya está la Mm, cuarta temporada y pues ya se pone bueno en estas fechas para verlo. Netflix, Y ¿no? lo pueden ver en Amazon o en Netflix, en Ah, cualquiera de los en dos yo la he Amazon. visto. Pero... Ah, ok. Y también en Netflix. Por ahí, pues nada más mencionar, creo que algo que nos incumbe respecto a la espiritualidad, religiosidad, que la recomendamos desde luego tenerla porque es bueno tener una esperanza, tener algo en qué creer, pero desde luego recomendamos también la psicología, ya que es el entendimiento en el aquí y el ahora, desde el humanismo, el análisis desde el psicoanálisis, pero también pues se ponen de moda muchas cuestiones religiosas, espirituales principalmente, que quieren como que acaparar la atención de la gente, ¿no? Y yo mencionar que sí es como una herramienta, pero me parece que yo sigo fomentando la psicología como un método de entendimiento, más allá que la espiritualidad pueda promover a lo mejor abrir ciertos canales, ¿no? Pero al final de cuentas siempre he hablado yo de que la espiritualidad abre, la meditación abre cosas que hay que ir a tratar al psicólogo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que son herramientas que se pueden trabajar en conjunto y yo no diría si una es mejor que la otra, simplemente promovería que se hicieran las dos, ¿no? O sea, no nada más una, sino las dos, para poder abrir tu mente, abrir tu salud y que si fuera un asunto integral, ¿no? Y que en el psicólogo pues ya aterrizaras cosas, ¿no? En el aquí y el ahora, en el presente. Pues nada más esa parte, colega, no sé, igual nos puedes decir tus redes sociales, cómo te pueden contactar. En mi caso nada más pues me pueden contactar como Psicomar Susano y pues en mis redes sociales me pueden contactar en Facebook, en Instagram, donde gusten. Pues ahí estoy como Psicomar Susano. Colega, ¿cómo te pueden contactar a ti? Sí, igual, en mis redes sociales estoy como Psicología del Alma, ¿no? En YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, por ahí estamos, ¿no? Como Psicología del Alma y ya directamente Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, a mi WhatsApp 55 14 93 95 80, ¿no? Ahí estamos y pues un gusto, colega, nuevamente y pues recordarle a las personas que nos apoyen con ese like, con ese compartir, con sus comentarios, obviamente con la vista y pues más que nada que generen bienestar en su vida, ¿no? Y para los suyos o con la gente con la que convivan, independientemente de la creencia que tengan, de la religión que procesen, ajá, siempre es bueno, ¿no? Llevar a cabo la parte de bondad que tenemos todos los seres humanos. Está muy bien, pues esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas y nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.